Y lo invito a que vaya hasta Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La raza humana experimenta las consecuencias de la caída, puesto que su representante, como ya lo hemos visto en escuelas anteriores, Adán, cayó en el jardín del Edén, y ahora todos y cada uno de nosotros, como descendientes de él, evidenciamos la contaminación transmitida a través de los pecados que nosotros cometemos en forma consciente. La mancha del pecado yace en la humanidad y es tal que hace una separación entre Dios y los hombres, una separación que le es imposible al mismo hombre solucionar o de alguna manera acercar esta distancia, esta brecha, quedando el hombre imposibilitado para hacer algo ante ese gigantesco abismo. Y hemos visto cómo Dios, que es rico en misericordia, desde la eternidad establece un pacto de redención. Y es eso lo que vimos en el capítulo pasado, en el cual la Trinidad planea las garantías necesarias para que se lleve a cabo ese plan de redención. Y vamos a darnos cuenta que es precisamente la segunda persona de la Trinidad la que asume sobre sí esas garantías o los pagos necesarios para poder ofrecer luego lo que será llamado el pacto de gracia. Por lo tanto, cada una de las personas de la Trinidad asume gustosamente un papel dentro de la redención. En este maravilloso pacto, el Padre entonces va a planear y determinar la salvación. El Hijo entonces va a asumir toda la posición como ser humano para luego llevar sobre sí las mismas exigencias del Padre en lo que se conoció como el pacto de obra. De manera que lo que corresponde al Hijo es lo que nosotros estamos tratando en estas clases. El tema entonces es de Cristo el mediador. Y ese es el capítulo 8 que usted tiene en su confesión, que espero que la tenga a su mano. Su oficio como mediador es de eso de lo que nosotros nos estamos tratando en esta escuela. Ahora, la iglesia contemporánea enfrenta los estragos de vivir dentro de lo que se conoce como el posmodernismo. Pero los servidores, por favor, pueden acercarse y darle una confesión a los hermanos que nos acompañan hoy, para que puedan también acompañarnos en la clase. Bien. Decía que la iglesia contemporánea enfrenta los estragos de vivir en medio del posmodernismo, en el cual nosotros vemos el individualismo como lo común, como lo que es normal. Aún las mismas instituciones defienden el individualismo. Todos en realidad quieren buscar solo lo que a cada quien le agrade o a cada quien le parezca conveniente. Hoy no hay lucha por la verdad como ocurría siglos atrás. Ahora, esto como iglesia en este tiempo ha permitido una especie de desinformación o desconocimiento ante la verdad. Aquella entonces que surge producto del debate ante las distintas controversias. Si nosotros revisamos la historia, era común entender las verdades doctrinales y abrazarlas por las distintas controversias que se daban en las distintas ciudades o países.
Así que si surgía un hereje, toda la iglesia se reunía para debatir acerca de esta herejía y llegaban a un postulado en particular. En ese momento se formulaba un credo o se establecía como tal un credo que daba respuesta a esa herejía o que pretendía atacar esa herejía. Como eso no ocurre el día de hoy, hoy cada iglesia está reunida en su, digamos, localidad, y las herejías solo se enfrentan desde adentro. De alguna manera hay una desinformación frente a las herejías que circulan en nuestra sociedad, porque ya no son atacadas públicamente o como una organización nacional, como iglesia ya no son atacadas. Cada iglesia local debe enfrentar en forma entonces específica las herejías que vienen surgiendo. Y esto ha impedido que podamos de alguna manera reconocer la herejía desde la distancia. Muchos han abrazado entonces las doctrinas arrianas, las doctrinas arminianas, pelagianas, pero muchos no lo saben. No entienden que están abrazando esas doctrinas porque no son censuradas desde la iglesia. Hacen parte de la cotidianidad sin que ella misma se identifique. Ahora, nosotros como iglesia, que entendemos que la historia es importante y que al echar una mirada atrás nos capacita para ver nuestro presente, podemos reconocer que las herejías que la iglesia ha enfrentado en el pasado son las mismas que enfrenta el día de hoy. Por ello, nos conviene mirar la forma en que nuestros antepasados se enfrentaron a esas herejías. Y es la razón por la cual nosotros abrazamos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Porque no somos nosotros los primeros que estamos hablando acerca de la cristología y los primeros que estamos enfrentando las distintas herejías que la doctrina de Cristo ha enfrentado. Por lo tanto, nos apoyamos en la confesión de fe. Por ello, mi hermano, usted tiene en su mano la Confesión de Fe de Londres, y en el resumen que nosotros hemos hecho hasta ahora, hemos abrazado en el capítulo 8 la doctrina de Cristo, el mediador, que es fundamental para nosotros como cristianos. Hemos visto hasta ahora el párrafo número 1 que habla de la ordenación al oficio mediador. Y espero que usted todavía se acuerde acerca de ello. Cómo establecimos cuándo ocurrió la ordenación al oficio mediador. Y decíamos que desde la eternidad. El párrafo número 2 de este capítulo 8 habla de la encarnación del mediador. La encarnación del mediador. Y como nuestro director nos introducía, claramente presentamos 4 preguntas para tratar este segundo párrafo. ¿Quién se encarna? Ya le dimos respuesta. ¿Quién se encarna? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él es el que se encarna. La segunda pregunta es: ¿cuándo se encarna? En el cumplimiento del tiempo. No es un accidente, es en el momento ya establecido en aquel pacto de redención. ¿Cómo se encarna? Fue lo que vimos en la clase pasada. Y espero que se acuerden los puntos que tratamos en ello. Ahí hablábamos sobre la disposición de encarnarse. Decíamos que hay una disposición de encarnarse. Número 2, hablamos de qué es tomado de la naturaleza humana. Cuando nuestro mediador se encarna, ¿qué tomó de la naturaleza humana? Hablábamos propiedades esenciales y debilidades concomitantes. Eso lo hablamos en la clase pasada. ¿Qué no es tomado de la raza humana? El pecado. Cristo entonces se encarna, se hace hombre, toma todas las propiedades esenciales, las debilidades concomitantes, o sea, se hace un hombre en realidad, pero sin pecado, no toma el pecado. Y terminamos hablando de por qué era necesaria la encarnación. Y decíamos que no debíamos nosotros atribuir allí el hecho de la encarnación al pecado, porque estaríamos hablando entonces de que la encarnación es un plan B. El hombre pecó y Dios entonces echó a andar un plan debido al pecado del hombre, ¿no? Decíamos que era necesaria la encarnación, puesto que Dios mismo lo estableció así. Dios decretó la encarnación.
Bien, ahora pasamos a la pregunta número 4 y es ¿qué resultó de la encarnación? ¿Qué resultó de la encarnación? Vamos a leer nuevamente el párrafo número 2 con el propósito de centrarnos también en lo que la confesión nos introduce frente a este particular. ¿Qué dice el párrafo número 2? Un hermano que me pueda colaborar con ello, puede... ¿Sí? Adelante, ¿lo tienes allí? No. Bueno, ya. Muy bien, entonces para dar respuesta a esta cuarta pregunta, ¿qué resultó de la encarnación? Vamos a abordar específicamente la parte final donde dice, de manera que dos naturalezas completas, de allí en adelante vamos a estar tratándolo en esta clase. Y para un mejor desarrollo de la misma, vamos a establecer 3 puntos o desarrollar 3 apartados en este particular. Quisiera, número 1, hablar de la definición de lo que es la unión hipostática, puesto que advertíamos que era necesario hablar de ello el día de hoy. Número 1, definición de la unión hipostática. Número 2, vamos a hablar de los argumentos bíblicos a favor de esta unión. Argumentos bíblicos a favor de esta unión. Y terminemos hablando de los efectos de esta unión. Entonces, unión hipostática en su definición, argumentos bíblicos de esta unión y los efectos de esta unión. Serían entonces estos los 3 puntos que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Si en algún momento le surge una pregunta, usted puede levantar la mano y se acercarán entonces los servidores a entregarle un micrófono con el propósito de favorecer a los que nos están escuchando o viendo también para que puedan escuchar y atender a la pregunta también. Entonces vamos a pasar al primer punto que sería definición de la unión hipostática. Recordemos que cuando hablamos de unión hipostática hacemos referencia a la palabra hipóstasis, que traduce persona. Por tanto, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en una persona, en la persona de Jesucristo, ha sido llamado históricamente como unión hipostática. Cuando hablamos de unión hipostática, hablamos entonces de que en una persona, en este caso en la persona del Hijo, en la persona de Cristo, se están uniendo 2 naturalezas, humana y divina. Ya vimos nosotros cómo la segunda persona de la Trinidad se encarna. Pero ¿qué sucedió en el momento en que la naturaleza divina toma la naturaleza humana? ¿Qué hay allí en esa unión? ¿Qué aspecto de lo eterno quedó en lo humano, si quedó algo? ¿O qué aspecto de lo humano quedó en lo divino? ¿Qué sucede con los atributos de Dios al asumir la fragilidad humana? En esta gloriosa unión debemos preguntarnos entonces qué aspecto divino quedó allí o cómo fue de alguna manera modificado, si fue modificado algún aspecto de la divinidad o si la humanidad de alguna manera en Cristo fue también transformada, alterada por la presencia de la divinidad. Estas son las preguntas que debemos responder a este apartado en particular.
Y ahora, déjeme decir que estas preguntas han estado circulando la historia de la iglesia por siglos. Muchos son los debates que se han dado. Es más, los principales concilios que se dieron en la historia fueron atendiendo preguntas como estas. Así que antes de nosotros los teólogos ya han tratado de darle respuesta a esta pregunta. Negar la humanidad de Cristo por no entender cómo lo divino se acerca a lo humano y pueden convivir perfectamente y estar en una armonía en una sola persona es una herejía, aunque nosotros no lo logremos entender a plenitud en esta clase. Y de hecho estoy seguro que si más de 1000 años de historia de la iglesia no han dado plena satisfacción a preguntas como esta, no lo vamos a hacer nosotros en 45 minutos. Vamos a entonces a tratar de acercarnos un poco a los documentos de estos hermanos del pasado que nos ayudarán a comprender un poco sobre estas verdades tan impactantes de la unión hipostática. Y recuerde, yo en la clase pasada hablaba de que hay un concilio en particular que trató este tema. ¿Recuerdan cuál es? El concilio de Calcedonia. Decíamos en Concilio de Calcedonia. ¿En qué año se celebró el Concilio de Calcedonia? 451. 451. Concilio de Calcedonia. ¿Para atacar qué herejías? Varias. Nestorianismo, los rezagos del monofisismo y del arrianismo que todavía estaban. Aquellos que decían que Cristo en realidad era un hombre. Otros que decían que Cristo en realidad era divino, pero que no tenía cuerpo de hombre, sino una especie de fantasma. Y aquellos que decían que era una mezcla entre las dos para dar en sí ni un Dios ni un hombre, sino algo totalmente distinto. O un semidios, como enseñan los griegos. En este caso, mis hermanos, el Concilio de Calcedonia formula en una manera muy buena una respuesta a este asunto. Vamos a leer entonces lo que dice el Concilio de Calcedonia. Dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial o consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad, y coesencial, o sea que comparte la misma esencia, con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. De acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de la naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada las propiedades de las naturalezas, concurrentes en una persona y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios la palabra, al Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres nos los ha dado. Bien, de manera que estamos frente al concilio de lo que se llegó a la conclusión en el Concilio de Calcedonia. Y decíamos nosotros en clase pasada que la confesión es un eco nada más de este concilio, de lo que se señaló allí. Romanos 9, versículo 5, Romanos capítulo 9, versículo 5, nos dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Pablo está enseñando claramente de cómo desde el aspecto humano, según la carne, desde los patriarcas, desde Abraham, desde el pueblo judío, vino el Señor. Pero ya Él era Dios sobre todas las cosas, dice el texto. Nos es necesario entonces reconocer algunos aspectos de lo que es la hipóstasis con el fin de transmitir una idea clara y no algo ambiguo de esta doctrina. Es un poco complejo lo que queremos tratar, pero yo creo que podemos ir despacio con el propósito de tratar de que nosotros todos podamos entender un poco. Y lo primero es la base de la función del mediador. Cristo no es mediador porque Él se haya encarnado. Cristo no es mediador porque Él se haya encarnado, sino que Él era mediador ya, Él es mediador y en razón a ese oficio se encarnó. ¿Sí estamos claros con ello, verdad? Si nosotros decimos que Cristo por su encarnación es mediador, estamos acercándonos a una herejía. Diciendo entonces que Él es ordenado como mediador solo cuando fue hombre. Eso se llama adopcionismo. No podemos afirmar eso. Él era mediador, puesto que recordemos lo que decíamos en el primer párrafo. La ordenación del oficio de mediador se dio ¿cuándo? Desde la eternidad. Así que ya era mediador. Eso fue lo que ocurrió en la discusión intertrinitaria de lo que el Padre dispuso, lo que el Hijo aceptó. Allá en la eternidad, Él aceptó ser mediador. Ahora, como ya es mediador, entonces Él se va a encarnar. Entonces, las tareas asignadas son dadas desde la divinidad de Cristo, no desde su humanidad. Él no va a obrar debido a su humanidad, sino a la divinidad. Recordar esto es importante, puesto que la encarnación viene a ser el resultado de la obra de Cristo. No es la base de la obra de Cristo. Algunos consideran que sin la encarnación era imposible la mediación de Cristo, que esto era imposible sin que Él se encarnara. Ahora, pensemos en algo en particular. El Espíritu Santo media, la Biblia dice que intercede por nosotros, pero Él no se encarnó. Entonces vemos a la tercera persona de la Trinidad interceder por nosotros sin la necesidad de encarnarse. Entonces, la encarnación en Cristo no era necesaria para que Él fuese nuestro intercesor o mediador. ¿Por qué entonces nuestro Señor se encarna si no era necesario que Él se encarnara para ser nuestro mediador? Mire, Él podía descender del cielo y pasar de una vez a la cruz. ¿Por qué era necesario la encarnación? Era necesaria, mi hermano, puesto que la cruz, la obra perfecta de Cristo, toda su vida en obediencia, sin falla a la ley, es en nuestra representación. Solo la ira de Dios iba a quedar satisfecha si un ser humano pagaba las consecuencias del pecado. Si nuestro Señor Jesucristo en divinidad bajaba y se colgaba en la cruz, no sería un ser humano el que estuviese pagando por nuestros pecados. Por eso la encarnación va a ser necesaria, no para que Él sea nuestro mediador, sino para que nosotros y nuestra culpa sea imputada a Él como ser humano. Él podía mediar por nosotros sin la encarnación, pero la encarnación es para nuestra justificación y para satisfacción de la justicia misma divina. Cristo fue nuestro mediador desde antes de la fundación del mundo, pero nuestro representante formal, ¿cuándo fue? En la encarnación. Cuando Él se hizo uno de nosotros, fue Dios con nosotros. Desde su nacimiento, pasando por la cruz
y aún en este momento, sentado a la diestra del Padre, todavía sigue siendo nuestro representante. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, para ser sumo sacerdote debía ser como nosotros, para ser uno escogido de en medio de nosotros y para expiar nuestros pecados. Ahora, para adentrarnos en este misterio de la hipóstasis, nos ayuda mucho el hacer un análisis de las expresiones que hacen parte de esta doctrina. Podemos sonar un poquito filosóficos en esta parte, pero creo que nos es preciso para traer un poquito de luz a esta escuela. Cuando hablamos de naturaleza, porque hemos dicho que la hipóstasis es ¿qué? La unión de dos naturalezas en una persona. Hablemos un poco entonces de cada uno de los términos. Cuando hablamos de naturaleza, el doctor Berkhof define naturaleza como lo que hace referencia a la suma total de las cualidades esenciales de algo. Voy a repetir eso. Hace referencia a la suma total de todas las cualidades esenciales de algo. Esto quiere decir aquello que hace ser algo lo que es. Un ejemplo, si hablamos de una naranja, podríamos decir que la naranja es por todo lo que esencial y naturalmente le hace ser una naranja, no una pera, no una manzana. Entonces, al hablar de la naranja, hablamos de todas las propiedades esenciales y naturales que le hacen ser una naranja. En este mismo sentido, lo que le hace ser una naranja como naranja, será entonces lo que le una a todo el resto de naranjas. Por eso será una naranja entre todas las naranjas, porque comparte la misma naturaleza. Entonces, al hablar de naturaleza, quiere decir las propiedades esenciales y naturales que hace a algo ser ese algo. Eso es en particular algo al hablar de naturaleza. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo, diciendo que Él posee naturaleza divina, ¿qué queremos decir? Que Él tiene todo lo necesario, la esencia y todo lo natural para ser llamado y ser reconocido como Dios. Las cualidades propias de Dios. Quiere decir que todos los atributos particulares de Dios están en Él. Él posee naturaleza divina. No es medio Dios, no, Él es en esencia Dios, porque su naturaleza es divina. Pero también decimos que Cristo, al encarnarse, toma sobre sí naturaleza humana. ¿Qué queremos decir entonces con esto? Que Él es también naturalmente, posee todas las cualidades esenciales o naturales de un hombre. Entonces, allí es donde el Concilio de Calcedonia dice, Él es perfecto Dios porque es naturalmente Dios y perfecto hombre porque es naturalmente hombre. Ahora, si analizamos por un momento lo que estamos tratando de decir, es que en Cristo vemos dos naturalezas, una divina y una humana. Si nosotros pensamos en esto, debemos reconocer que una de estas dos naturalezas existe eternamente. ¿Qué sería cuál? La divina. Por lo tanto, no tuvo un comienzo ni tendrá un final. Quiere decir que esta naturaleza divina posee todos los atributos particulares de Dios. Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Es infinito, es inmutable. Esta naturaleza divina es en todos los sentidos Dios. No tuvo un inicio, pero no tendrá tampoco un final.
Él es el alfa y Él es la omega. Pero cuando hablamos de la naturaleza humana, esta sí tuvo un inicio. Esta tuvo un inicio. ¿Por qué tuvo un inicio? Porque nació. Específicamente en la fecundación se inició allí, como cualquiera de nosotros, su naturaleza humana. ¿Esta es mutable? Claro que sí. Totalmente mutable, cambiable, transformable en el tiempo. Toda la naturaleza humana del Señor sufriría todo lo que normalmente sufre todas las naturalezas humanas. Por ello, al hablar del proceso de encarnación, debemos partir siempre de la voluntad divina antes que la voluntad humana. Sí, una pregunta de este lado. Obviamente conocemos que providencialmente el Señor iba a llegar hasta los 33 años, pero supongamos que no llega a los 33 años, sino a los 63. Naturalmente debía entonces envejecer. Sí, de hecho, Él envejeció. Él envejeció porque le vimos ser niño y le vimos ser entonces adulto. Y de hecho, uno de los textos que a mí siempre me ha causado bastante, digamos, como conmoción, es en un momento en el que el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos. No sé si han detallado ese texto en el cual Él dice, yo fui antes que Abraham. Y los fariseos se quedan asombrados y lo miran y le dicen, antes de Abraham, si tú lo que tienes son como 50 años. Y el Señor Jesucristo tenía para ese entonces 32, pero el aspecto del Señor Jesucristo era como un hombre de 50, quiere decir, o un hombre de más de 50, lo que quiere decir que a la vista no era un jovencito. Al verlo no se iba a ver como un imberbe, como un jovenzuelo, como un adolescente, sino que sufrió los estragos particulares de la vida de un hombre de ese tiempo y más dedicado a un oficio como el que estaba dedicado él, en particular, buena parte de su vida. Pero eso sirve para reconocer que sí, sufrió todos los estragos del tiempo. Ahora, pero ante un comentario que hacían aquí adelante, ¿el Señor Jesucristo en su naturaleza humana tuvo un inicio, tuvo un final? No. ¿Por qué? Porque está glorificado. Porque su naturaleza humana fue glorificada y en condición glorificada es eterna. Tuvo un inicio, pero no tendrá un final. Pero su naturaleza divina no tuvo ni un inicio ni tendrá ningún final. Y aquel verbo fue hecho carne. Desde allí inició no la vida de nuestro Salvador, hablándolo en el sentido de su existencia, puesto que Él ya existía eternamente, pero su aspecto humano, su naturaleza humana, desde allí en adelante existe. Sí, pregunta que iban a hacer. ¿No? Seguimos entonces adelante. Recuerde, ¿cuándo llegó la plenitud del tiempo? Decíamos nosotros, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Entonces, al hablar de la persona, ya hablamos entonces de la naturaleza y dejamos claro que las naturalezas son ¿qué? Todas las propiedades esenciales o lo que hace natural algo, ¿no? Lo que hace ese algo ser lo que es. Cuando hablamos de persona, ¿a qué nos referimos? Este término persona, todavía al día de hoy, se le debe su significado a los debates teológicos que se dieron en el siglo IV y el siglo V. O sea que hoy usted busca la definición de persona en cualquier diccionario o internet, ellos lo van a extraer, la definición de persona, de los debates teológicos que se dieron en el siglo IV y siglo V, porque esos debates estaban alrededor precisamente de la cristología, para hablar de la persona de Cristo y la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Así que pudieron organizar una definición de persona desde la doctrina de la Trinidad. Y se reconoció en ese momento persona como aquel que es consciente de sí mismo. Aquel que es consciente de sí mismo. Poseedor de razón y de identidad propia. Poseedor de razón
y de identidad propia. Por lo tanto, responsable por sus propias acciones. Allá atrás hay una pregunta. Pastor, una pregunta. ¿Qué pasa con el atributo particularmente de la omnipresencia de Dios en Cristo? Quisiera saber, tengo esa duda. Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Si nosotros lo vemos desde lo que hemos dicho hasta ahora, debemos decir que en todo momento, y eso creo que puede quedar más claro un poquito más adelante, en todos los sentidos nuestro Señor Jesucristo seguía siendo omnipotente y omnipresente, pero en su naturaleza humana, como ser humano, debía estar restringido a un espacio en particular. Ahora, ¿cómo puedes tú responder el hecho de que Él sea las dos cosas al mismo tiempo? No sé. Pero no podrías tú irte a uno de los extremos, porque de lo contrario estás negando una de las naturalezas. Y recuerden en particular que nosotros vimos también que en uno de los concilios, en el que se dio antes de Calcedonia, estaba el asunto de, bueno, y si esto es así, hay dos naturalezas en Cristo, entonces María es madre ¿de quién? ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? ¿María es madre entonces de la naturaleza humana o María es madre de la naturaleza divina? Y algunos dijeron, no, solamente la naturaleza humana. Estaban negando la divinidad de Cristo. Entonces, no podemos nosotros hacer eso. En afán de entender algo particular acerca de cómo se mueve nuestro Señor Jesucristo en este plano, no podemos nosotros negar una de estas verdades. De ninguna manera, porque caeríamos inmediatamente en herejía, con el propósito de que nuestra mente descanse. Dice, ya lo entendí. Entendí entonces cómo Él hizo esto, cómo hizo esto otro, podríamos nosotros caer en herejía. Y ahora, porque es algo que ocurrió una sola vez y nunca más va a ocurrir. No hay otros modelos, no podemos nosotros tomar a ninguna otra persona que comparta o que tenga dos naturalezas para ver o investigarle. Es algo que ocurrió una sola vez. Ok, ¿sí? ¿Seguimos adelante? ¿O hay otra pregunta? Acá. Cuando el Señor está llamando a los discípulos, está Natanael. Y el Señor le habla expresamente y Natanael le pregunta que cómo se dio cuenta si él estaba solo, y el Señor hace referencia de que lo vio y escuchó sus palabras. Sí, vamos a ver en los evangelios en muchos momentos en los cuales nuestro Señor Jesucristo muestra su naturaleza divina y en otros aspectos evidencia su naturaleza humana. Y algo que nosotros precisamente por ello, no podemos nosotros tampoco considerar que en Él había mutación, que Él por momentos era divino y por momentos era humano, que Él podía decir que conocía los pensamientos de los hombres y al mismo tiempo podía decir que hay cosas que Él no sabía, porque Él dice que Él no sabía el día ni la hora, que eso era algo que solamente el Padre ni los ángeles sabían. De manera que ese cambio que hay, que Él evidencia entre naturaleza y naturaleza, no debe ser para nosotros una invitación a considerar que Cristo estaba mutando en su vida, en momentos siendo divino y en momentos siendo humano. Porque claramente la hipóstasis precisamente de la que estamos tratando habla que no era posible. En Dios había un equilibrio, pero como no he tratado todavía nada de eso, creo que necesito desarrollar más la clase. Sí. Pastor, referente a lo que planteó el hermano Oscar, podríamos decir que por lo menos en la etapa de la humillación, o sea, antes de ser glorificado, el hecho de que Cristo estuviese confinado en un solo espacio, que ignorase muchas cosas, se podía deber a su estado de humillación, porque la Escritura dice que Él asumió una condición de siervo. No se puede decir eso, porque inmediatamente estás negando su condición divina y eso no lo puedes hacer. Puedes decir que sí, que Cristo es humillado, que en realidad es humillado. Incluso puedes afirmar algo que nuestra mente no puede entender. Dios murió en la cruz, sí, pero Dios no muere. Pero te toca afirmarlo precisamente por eso, por la unión de dos naturalezas en una persona. Dios murió en la cruz. Él murió allí y el que estaba muriendo no es solamente Cristo en su aspecto humano. Las dos naturalezas estaban allí
Ahora, ¿cómo cabe eso en tu cabeza? Es imposible. Adelante, sigue, ¿qué más quieres decir? Hay una... De hecho, no sé si de pronto esto choca un poco, pero John Owen, no sé si lo conoce, Ajá. el puritano, él decía de que hay cosas que hizo Cristo solamente como hombre. Por ejemplo, él plantea ese punto específico de que cuando tuvo hambre, obviamente, fue su naturaleza humana. Cuando murió, fue su naturaleza humana. Él plantea ese punto de esa manera, pero Sí, yo en este- de hecho sí he leído un poco a John Owen y él en realidad en su comentario está invitando a que nosotros veamos estas necesidades como particulares a su unión a naturaleza humana, pero con ello no está invitando de ninguna manera a que se desconozca su naturaleza divina. Su intención no es hacer eso, la intención es poder comprender por qué tiene hambre, por qué tiene necesidad, pero no está invitando a anular su naturaleza divina. El asunto está que cuando nosotros presentamos esta doctrina, debemos siempre presentarla con un completo equilibrio. Si no lo hacemos en una forma equilibrada, aunque nuestra razón no la entienda, como lo han dicho todos los hermanos del pasado, esta doctrina se abraza por fe y solo por fe, porque de otra manera no es aceptada. Sí. Pastor, dentro del debate acerca de la divinidad y la naturaleza de Cristo, generalmente se pasa por alto y es que como creemos que Él fue 100% humano, cosa que es cierta, también se nos olvida que Él no fue 100% humano a la manera que nosotros entendemos la humanidad, sino que Él, por no poseer pecado, Él fue lleno del Espíritu Santo de una manera que nosotros tampoco alcanzamos a entender. Y yo leí acerca de una postura de que los milagros que Él hizo y las cosas maravillosas que Él hizo, las hizo en el poder del Espíritu Santo. Acerca de, por ejemplo, cuando Él entendía y veía, como en el caso de Natanael, o cuando hacía los milagros, porque Él en su ministerio no hizo uso de su divinidad en virtud de su naturaleza humana, sino que su comunión con Dios, pues es algo que nosotros no alcanzamos a entender, era muy diferente a como podemos verla hoy. Entonces yo quería que va más por ese lado, el entender la parte que Él revela milagros y cosas sobrenaturales, me iría más que lo hizo en el poder del Espíritu Santo, que Él fue lleno desde el vientre, pues. Ok, gracias. Bien, entonces, Juan, estamos hablando, ¿quiere decir algo más? Adelante. Ya perdí mi clase. Disculpe, lo que pasa es que yo pienso que el problema con eso es con respecto al entendimiento. Pablo dice que él se despojó y creo que el error está sobre la kenosis. El cómo se despojó, si fue que él perdió su divinidad, la puso a un lado o simplemente, como decía Edgar, lo utilizaba por momentos o era con el Espíritu Santo. Sí, sí, y de hecho se conocieron como los kenotianos. Los kenotianos enseñaban eso, decía, hablar de kenosis, es decir, bueno, él se despojó y al despojarse quiere decir que algunos de los atributos divinos quedaron pausados por momento o que se negó en realidad a usarlos, pero no es lo que ocurre, en realidad no hablamos en Dios el despojarse de su divinidad. Al despojarse Cristo de su condición de Dios, es el hecho de la posición que está del ser adorado por completo por los ángeles y ser el regente de toda la humanidad para ser un niño frágil, para servir a otros. Es esa la posición a la que él se baja. No quiere decir que él deja de ser algo de Dios o deja de poseer algo divino de ninguna manera. No abandona su naturaleza humana. Sigue adelante. Pastor, una pregunta. Hace bastantes minutos usted dijo acerca de que Cristo aceptó el rol de mediador. Sí. Yo interpreto cuando usted dice que aceptó, se evidencia una autoridad que también tiene Cristo en la Trinidad, ¿cierto? Totalmente. Y no solamente una autoridad, el hecho de que al decir que aceptó, estamos haciendo énfasis en que el Padre dispone la obra de salvación. Y esto es muy importante porque
vamos a notar en la relación intertrinitaria una subordinación, algo particular que debemos defender nosotros como cristianos. El hecho de que se llama Hijo la segunda persona de la Trinidad es porque debe obediencia al Padre. El hecho de que se llama Padre es porque Él es el que determina todas las cosas. Y esto es importante también porque hay una herejía también, recuerden ustedes, que se llama el marcionismo, en el que negaba que toda la gracia se evidenciaba en Jesucristo, pero que en el Padre no se evidencia ninguna gracia, sino solamente un odio para con la humanidad. Y por eso se invitaba a negar y a desechar todo el Antiguo Testamento. Pero cuando tú lo presentas de esta manera, entiendes digamos como la economía de la salvación, puedes comprender que en realidad es el Padre quien está en su amor disponiendo todo en la salvación. El Hijo gustosamente lo acepta, pero el Padre de su corazón amoroso y misericordioso es donde fluye todas las directrices particulares para la salvación. El Hijo se somete y no se somete a regañadientes, gustosamente abraza este plan diseñado por el Padre y decide entonces, en este caso, el asumir este rol de mediador. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En este Dios, ¿a quién se refiere? Porque envió a su Hijo. Entonces, este Dios se refiere al Padre, que es el amor del Padre, el motor que en realidad mueve todo en la salvación. Sí. Ok. ¿Algo más? Buenos días, pastor. Hay algo que siempre cuando estamos hablando de estos temas y se nos torna como difíciles de entender. Recuerdo algo que me pasó mucho cuando empecé a leer la Escritura, y fue como tratar de despojarme del conocimiento preadquirido. Hay un versículo que siempre me quedó en mi mente para llegar a abrir, o que Dios utilizó para poder abrir mi entendimiento, y era comprender que la sabiduría humana tenía ciertos límites y que a la luz de la Escritura aún hay cosas que no son difíciles de entender y permanecen ahí en las sombras como con un propósito de mostrar esa debilidad en la mente y la sabiduría humana. Entendiendo también que Cristo en la Escritura es llamada sabiduría de Dios, como de cierta forma no permitiéndonos poder igualar en algún momento, o que nuestro conocimiento pretende igualar a Cristo. También desde el principio, en el Génesis, nos fue bloqueada el acceso al árbol de la vida, con el propósito que no pudiéramos jamás llegar a imitar o sentirnos ser dioses. Parte de nuestra condena es nublar todo nuestro entendimiento para ser incapaces de entender esto, y que solamente sea a través de Cristo que tengamos la posibilidad de ver las cosas que aún el Padre nos desea revelar. Entonces el versículo que siempre se me quedó fue: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, mi hermano. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es explicar lo inexplicable, entonces. Sería tratar de explicar lo inexplicable, pero llegando siempre hasta los límites que Dios mismo ha establecido. ¿Ah? Hay veces que hablar de estas cosas dentro de círculos académicos, algunos que se resisten al conocimiento, llegan a decir, no estudiemos cosas que en realidad no vamos a comprender. Pero la Biblia ha dado suficiente evidencia para nosotros llegar a afirmar cosas. Ahora, el hecho de que lo estudiemos no quiere decir que lo entendamos a plenitud. Pero el que no lo entendamos no es una invitación a que no lo estudiemos. Es verdad. Sí, acá. Ahí es donde es muy importante la doctrina, porque cuando hay momentos en que no podemos entender por nuestra naturaleza, la doctrina nos mete otra vez en el camino correcto. Sí, señor. Entonces tenemos que tener en cuenta que la doctrina de Dios, Dios es en esencia uno y subsiste en tres personas. O sea, ninguna de las tres personas puede renunciar a ser Dios, porque entonces no existiría Dios en ese momento. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que la doctrina nos enseña eso, que Dios en esencia es uno.
pero existe en tres personas. Totalmente. Y de hecho, al hablar de la naturaleza divina, si Él es en realidad perfecto en su naturaleza divina, no admite cambio, porque Dios es inmutable. Por lo tanto, no podríamos hablar al momento de pensar en Cristo que hay algo que está siendo detenido, modificado, porque dejaría inmediatamente de ser inmutable, estaría, como dice nuestro hermano, renunciando a un aspecto muy particular de su divinidad. Regálame 5 minutos que quería, bueno, pregunta y pregunta, sí. Adelante. Que ya me dieron el fin. Recuerdo también cuando el Señor responde que solo el Padre es bueno. Ujú. No sé si es un juego gramatical, como si yo dijera solo Andrés es bueno. Realmente Dios se está refiriendo al Padre, pero al ser el Padre también le acobijaba a él. No sé si eso... De hecho, el Señor Jesucristo está diciendo es solamente Dios es bueno, no el Padre, sino solamente Dios es bueno. En realidad Él quiere a través de esa pregunta llevarle a una reflexión al joven rico, ¿no? Porque maestro bueno, le dice maestro, no le dice Dios bueno, sino maestro bueno. Solamente Dios es bueno, a menos que me estés reconociendo a mí como Dios. A menos que me estés a mí, porque el título que le está dando es maestro bueno. Bueno, solo Dios es bueno. Entonces, si el asunto es para llevarlo a pensar, bueno, por eso digo, Dios bueno, estoy reconociendo que tú eres Dios, pero él no contestó así. Entonces, el objetivo no era sacarse él de la posición de bueno, es más, era incluirse. Solo Dios es bueno. Si dices que yo soy bueno, yo soy Dios. Bien. Ok, hola. Pastor, para concluir la pregunta que hice o para darle como una especie de conclusión, si no estoy mal, deberíamos afirmar entonces que aunque Cristo se encarna, Él sigue siendo omnipresente. Totalmente. Okay. Así es. Está Sí, bien. No quería dejar Sí. dudas. Totalmente, sí. ¿Cómo un ser omnipotente, omnipresente puede estar en un solo lugar? Solo por esto, solo por la doctrina de la unión hipostática. Es la única forma, por la doctrina de la unión hipostática. Esa es la respuesta a ello entonces, por la doctrina de unión hipostática. Bien, regálame 5 minutos más, pues sí. Entonces, estamos hablando hasta este momento, para definir un poco acerca de lo que es la unión hipostática, debemos entonces reconocer los elementos que la componen. Ya hablamos de lo que es persona, ¿no? Ya hablamos de lo que son naturaleza. Allí podemos entonces nosotros ahora precisar, Cristo es una persona con dos naturalezas. Cristo es una persona con dos naturalezas. De manera entonces que reconocemos en Él la persona y debemos reconocer en Él las dos naturalezas. Ahora, pero nos es también necesario definir algo en esta relación, y es que cómo surge la persona. En el caso de nosotros, los seres humanos, somos persona solo por nuestra naturaleza humana. Nunca vamos a encontrar una persona sin naturaleza humana. Es la razón por la que los animales no son personas, porque no tienen naturaleza humana, sino naturaleza animal. En ellos no hay conciencia de sí, no hay razón. Entonces están despojados de lo que Dios le otorgó al género humano. El género humano, por su naturaleza humana, entonces esto le da la capacidad de ser persona. De manera que dentro de nosotros, podríamos incluso afirmar que es primero la persona o la naturaleza humana. La naturaleza humana y luego la persona. Nosotros somos seres humanos y evidenciamos nuestra personalidad, nuestra persona. Luego pasaremos entonces o mostraremos que somos personas por nuestras decisiones y por todo ello. Pero lo que quiero decir es que la naturaleza humana es como la base misma de nuestra razón de ser persona. Ahora,
Estamos hablando de que Cristo tiene dos naturalezas en una persona. ¿De dónde surge la persona? No de su naturaleza humana, sino de su naturaleza divina. Lo que Cristo entonces no es persona en razón a su naturaleza humana, sino en razón a su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Él era la persona del Hijo antes de encarnarse. Él era la persona del Hijo antes de encarnarse. Por lo tanto, la persona de Dios no es en razón a la naturaleza humana, sino a la naturaleza divina. Esta persona, a diferencia de nosotros, que estamos ligados a nuestra naturaleza humana, en Cristo tiene todo que ver o está ligado a su naturaleza divina. Él es persona y ha sido persona siempre, antes de encarnarse. Por eso es que nosotros vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo hablando de sí mismo como persona, no limitado a su naturaleza humana. Allí entonces nuevamente le dice a los fariseos: yo antes de Abraham existía. Puede orar al Padre y decirle claramente, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este texto nos enseña entonces que la relación de hijo y padre no tiene nada que ver con su encarnación. Él es la persona del Hijo antes de encarnarse. Entonces, al hablar de la unión hipostática, debemos entonces nosotros afirmar que la persona del Hijo, que posee naturaleza divina, ahora toma sobre sí naturaleza humana, pero sigue siendo la persona divina. No hay dos personas en Cristo. Cuando él asume la naturaleza humana, no se crea una segunda personalidad. No hay entonces en Cristo dos naturalezas y dos personas en un solo cuerpo. Nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo nunca habló de sí mismo en plural. Él no dijo: vamos y caminemos, hablándose a sí mismo, o hagamos esto, como si tuviese una discusión, entre una dualidad entre él y el otro él que hay dentro de él. Eso no ocurre en ninguna parte en el texto bíblico, porque él se entendía como una persona, y solo una persona, con dos naturalezas, De allí lo complejo de la doctrina de la unión hipostática. Si estamos hasta ahora no claros, porque yo no podía eso no sería una correcta pregunta, pero por lo menos logramos entender lo que hemos tratado de decir ahora, se hace comprensible. Ok. Encontramos entonces en la unión hipostática, vemos a nuestro Señor Jesucristo encarnarse, su naturaleza divina, la persona del Hijo tomar sobre sí. Y esto es importante tener claro esto. No es como los gnósticos, como la filosofía griega enseña, no es que la naturaleza humana alcanzó la divinidad, como los mormones enseñan. No es alcanzar la divinidad, es todo lo contrario. La divinidad tomó sobre sí humanidad, se encarnó. El Verbo se hizo carne, Él toma la carne, pero no en ese momento surge la persona del Hijo. Ya estaba la persona del Hijo y ya existía, porque siempre ha existido, su naturaleza humana.
Su naturaleza divina, perdón. Su naturaleza divina. Ok, mis hermanos. Yo creo que solamente estamos definiendo la unión hipostática. Entonces, la unión hipostática es la doctrina que cree que en la persona de Cristo, ahí podríamos definirlo así, la unión hipostática es la doctrina que cree que en la persona de Cristo se encuentran dos naturalezas, una divina y una humana, pero en una sola persona. ¿Estamos claros ahí? Bien.